¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía literaria de Edgar Rice Burroughs. Nació en 1875 y murió en 1950. Es sin duda una de las figuras más emblemáticas de la literatura estadounidense de aventuras y ciencia ficción. Aunque su obra ha sido históricamente considerada popular y comercial, lejos de la alta literatura académica, resulta imposible ignorar la profundidad de las ideas y estructuras narrativas que subyacen en sus novelas, especialmente en las series de Tarzán y en otras. La filosofía literaria de Burroughs no se encuentra en tratados explícitos ni en ensayos sistemáticos, sino en la forma en que construye mundos, el modo en que configura sus personajes y la manera en que plantea conflictos que a menudo trascienden la simple aventura física para convertirse en reflexiones sobre la naturaleza humana, la moral, el progreso y la relación entre individuo y sociedad. Desde el punto de vista narrativo, Burroughs concibe la literatura como un vehículo de exploración de mundos alternativos. Sus escenarios exóticos, selvas africanas, planetas marcianos, ciudades perdidas, no son simples decorados, sino sistemas complejos que permiten al autor examinar aspectos fundamentales del comportamiento humano. La selva de Tarzán, por ejemplo, se convierte en un laboratorio donde se contrastan la civilización y la barbarie, la naturaleza y la cultura. Burroughs no se limita a describir la vida en la jungla, sino que articula una filosofía implícita. La humanidad no es únicamente un constructo social, sino también biológico, instintivo y, en última instancia, moral. Tarzán encarna esta tensión siendo a la vez hombre y animal, civilizado y primitivo, lo que permite al lector reflexionar sobre la dualidad inherente a la condición humana. Además, en sus relatos marcianos, Burroughs introduce un enfoque diferente, donde la especulación científica y la fantasía se mezclan para construir un universo que cuestiona la idea de progreso lineal y teleológico. El planeta Barsoom, por ejemplo, no es simplemente un espacio de aventuras heroicas, sino un escenario donde se plantean problemas éticos, políticos y sociales. Los conflictos entre razas, las guerras entre ciudades y las luchas por la justicia reflejan preocupaciones universales sobre el poder, la dominación y la moralidad. Burroughs sugiere que la civilización, lejos de ser un estado natural del ser humano, es un equilibrio frágil que debe mantenerse a través del valor, la inteligencia y la ética individual. Sus héroes y heroínas actúan como catalizadores de este equilibrio, demostrando que la acción ética, incluso en un momento y en un contexto aparentemente fantástico, es decisiva para el bienestar colectivo. Un elemento central de la filosofía literaria de Burroughs es la noción de heroísmo y virtud. A lo largo de sus series, los protagonistas exhiben una combinación de fuerza física, inteligencia práctica y valores morales que los distingue como modelos ideales de comportamiento. Tarzán, John Carter y otros héroes de Burroughs son individuos excepcionales, pero no simplemente por sus habilidades sobrehumanas. Son admirables por su capacidad de decisión ética, su sentido del honor y su compromiso con la justicia. Esta idealización del individuo no busca un escapismo ingenuo, sino ofrecer una reflexión sobre la aspiración humana a superar las limitaciones tanto externas como internas. La virtud en Burroughs no es abstracta, se concreta en acción, en la capacidad de enfrentarse al peligro, de proteger a los inocentes y de actuar con coherencia moral incluso frente a adversidades extremas. El tratamiento de la naturaleza y la civilización es otra constante en su obra. Burroughs establece un diálogo permanente entre el entorno natural y el entorno social, entre instinto y razón. La jungla no solo es escenario, sino metáfora también de la condición humana, ya que en ella se manifiestan los impulsos más primarios, pero también la capacidad de adaptación, aprendizaje y cooperación. La civilización, por su parte, aparece a menudo como un constructo frágil, plagado de corrupción, injusticia y decadencia, en contraste con la pureza y honestidad de los instintos naturales cuando se encauzan correctamente. De este modo, Burroughs sugiere que el progreso humano no es lineal ni inevitable, requiere vigilancia, integridad y valor, y está siempre amenazado por la degeneración moral y social. En cuanto a la
estructura narrativa, Burroughs desarrolla un estilo que combina la acción trepidante con descripciones minuciosas y pausas reflexivas que invitan a la meditación filosófica. Su prosa es directa, con un ritmo que mantiene la atención y el interés del lector, pero también revela un sentido del detalle que enriquece el mundo que describe. Esta combinación de dinamismo y minuciosidad permite que sus textos funcionen en múltiples niveles como aventuras emocionantes y simultáneamente como reflexiones sobre la condición humana, la justicia, la moral y la interacción entre individuo y sociedad. La filosofía de Burroughs también se extiende a su concepción del tiempo y del espacio narrativo. Sus mundos imaginarios operan con reglas propias, lo que le permite explorar cuestiones de relatividad ética y social. Por ejemplo, en Barsoom, los conceptos de justicia, guerra y honor se configuran de manera distinta a los de la Tierra, pero conservan un núcleo universal que el lector puede reconocer. Esto introduce una dimensión comparativa, casi antropológica, que cuestiona la universalidad de los sistemas sociales y morales humanos, invitando a la reflexión sobre qué principios son verdaderamente universales y cuáles dependen del contexto cultural. Y también un aspecto notable de la filosofía literaria de Burroughs es su enfoque sobre la libertad individual. Sus héroes se mueven en entornos hostiles o desconocidos, enfrentando decisiones críticas que no pueden delegar. Esta insistencia en la responsabilidad personal refleja una ética implícita. La libertad auténtica no se reduce a la ausencia de restricciones, sino que se manifiesta en la capacidad de actuar con conciencia, de asumir también las consecuencias de los propios actos y de mantener la integridad frente a la adversidad. Así, Burroughs anticipa reflexiones modernas sobre la autonomía, la responsabilidad y la ética de la acción. La presencia de elementos fantásticos y de ciencia ficción no disminuye, sino que amplifica la profundidad filosófica de sus obras. Lejos de ser simples artificios para entretener, estos elementos permiten examinar la condición humana en situaciones extremas, libres de las limitaciones del mundo real. Las habilidades extraordinarias de sus personajes, los viajes interplanetarios y los entornos exóticos funcionan como herramientas metafóricas, facilitan la exploración de dilemas morales, la confrontación con lo desconocido y también la evaluación de los límites de la experiencia humana. En este sentido, la fantasía y la ciencia ficción se convierten en vehículos de pensamiento crítico en lugar de simples escapismos. Y, además de todo esto, Burroughs también reflexiona de manera indirecta sobre la relación entre destino y libre albedrío. Sus protagonistas suelen ser personajes predestinados a grandes hazañas, pero esta predestinación no implica pasividad. Deben actuar, tomar decisiones, superar obstáculos y asumir responsabilidades. La interacción entre destino y acción libre constituye una tensión central en su narrativa, que invita al lector a considerar la manera en que las circunstancias externas condicionan la acción sin anular la responsabilidad individual. Y también el papel de la mujer aparece en su obra, aunque condicionado por los estereotipos de su época. También tiene implicaciones filosóficas. Personajes femeninos como Jane Porter en Tarzán u otros personajes, por ejemplo, no solo cumplen roles románticos, sino que representan modelos de coraje, inteligencia y resistencia. Aunque a veces subordinadas a los héroes masculinos, estas figuras muestran que la virtud o la bondad y la agencia moral no son exclusivas de un género, sugiriendo una reflexión sobre la complementariedad y el valor de cada individuo en la construcción de la ética y la sociedad. Además, también hay que decir que la filosofía de Burroughs no puede, en último término, describirse como una exploración de la condición humana a través de la aventura, ya que sus mundos imaginarios son laboratorios de experimentación ética, sus héroes modelos de virtud activa y su narrativa un puente entre la fantasía y la reflexión moral. La riqueza de sus textos no radica únicamente en la acción, sino en la manera en que la acción se convierte en vehículo de comprensión del bien, del deber y de la posibilidad también de trascender las limitaciones propias y las limitaciones sociales también. Finalmente, su obra ofrece una lección sobre la literatura como herramienta de formación moral y cognitiva. Al leer Burroughs,
la obra de Burroughs, el lector no solo se enfrenta a aventuras y desafíos extraordinarios, sino que también se ve invitado a cuestionar sus propios principios, a examinar los límites de la ética personal y social y a reflexionar sobre el equilibrio entre instinto, razón y virtud. La filosofía de Burroughs, por lo tanto, no es explícita ni dogmática, pero es profundamente educativa. Enseña, mediante la narración, el ejemplo y la imaginación, demostrando que la literatura popular puede ser al mismo tiempo un vehículo de pensamiento crítico y un espejo de la condición humana. Y esto ya es de por sí indudablemente muy valioso. En este aspecto, su obra es realmente extraordinaria. Uno de los aportes más significativos de Burroughs a la literatura universal es su habilidad para crear mundos alternativos, completos y coherentes, desde las selvas africanas, donde habita Tarzán, hasta el planeta Barsum, con sus múltiples razas y civilizaciones. Burroughs levanta universos que no son simples decorados, sino auténticos laboratorios filosóficos. La construcción de mundos imaginarios cumple una función central. Permite liberar la reflexión de las restricciones del contexto inmediato y examinar en un terreno diferente las constantes universales de la condición humana. Y además de esto, en este sentido, Burroughs se adelanta a lo que más tarde se llamaría world building, una práctica fundamental en la ciencia ficción y la fantasía contemporáneas. Sin embargo, su finalidad no es solo estética ni de entretenimiento, sino también cognitiva. Crear un planeta como Barsum con sus ciudades-estado enfrentadas, sus jerarquías raciales y sus tensiones políticas equivale a diseñar un espejo donde se proyectan los dilemas de la Tierra. El lector, al enfrentarse a estas situaciones ficticias, puede tomar distancia de su propio mundo y, analizando desde una perspectiva más amplia la realidad, darse cuenta de muchas cuestiones. En Tarzán, la selva africana funciona de manera similar. No es solo un ecosistema exótico, sino un espacio de confrontación filosófica. Allí se enfrentan lo instintivo y lo racional, lo biológico y lo cultural, lo individual y lo colectivo. La jungla representa un estado natural en el que el ser humano, despojado de convenciones, debe definirse a sí mismo, y Barros plantea así la pregunta central: ¿qué es lo que realmente constituye a un ser humano? Su educación, su cultura, su biología, su moral. El héroe, criado por simios, demuestra que la humanidad no es un atributo fijo, sino un proceso de construcción en el que la naturaleza y la cultura interactúan. De esta forma, el world building de Burroughs es inseparable de su filosofía literaria. Imaginar mundos significa explorar posibles respuestas a preguntas universales. Al igual que Platón recurrió al mito y a la alegoría en sus diálogos, Burroughs utiliza la fantasía y la ciencia ficción como vehículos de indagación filosófica. Y además, también hay que decir que hay héroes y heroínas que son interpretables como modelos éticos. El protagonismo en la obra de Burroughs recae en figuras que encarnan una ética activa. Tarzán, John Carter, Carson Napier u otros personajes no son simplemente aventureros, son símbolos de la virtud en acción. Cada uno de ellos refleja de forma distinta el ideal del individuo que supera circunstancias adversas y se convierte en ejemplo de honor, coraje y justicia. En Tarzán encontramos la dualidad entre animalidad y civilización. Criado por simios, Tarzán posee fuerza, instinto y agilidad que lo vinculan al mundo natural. Sin embargo, aprende también el lenguaje, el razonamiento abstracto, la moralidad. Este doble origen le permite situarse en la encrucijada entre dos mundos y encarnar la síntesis de lo natural y lo cultural. Filosóficamente, Tarzán plantea que la humanidad no consiste en rechazar la naturaleza, sino en integrarla y sublimarla. Su heroísmo proviene de la capacidad de actuar moralmente sin renunciar a los instintos que garantizan la supervivencia. Y John Carter, en cambio, este otro personaje, encarna el ideal del explorador cósmico. Trasladado misteriosamente a Marte, se enfrenta a un mundo hostil donde su fuerza física, amplificada por la diferencia de gravedad, lo convierte en guerrero excepcional. Pero lo que lo define no es la fuerza, sino su integridad moral. Carter lucha contra la injusticia, defiende a los débiles y promueve la paz entre pueblos enfrentados. Su figura plantea una filosofía del honor. Incluso en un mundo radicalmente distinto al nuestro, ciertos valores, lealtad, justicia, compasión, son universales y deben guiar la acción humana. Las heroínas
de Burroughs también, aunque escritas en un contexto patriarcal, ofrecen lecciones éticas y esto es algo evidenciado en sus novelas. Y pueden ser mujeres valientes, inteligentes y Jane Porter, por ejemplo, la compañera de Tarzán, representa la fuerza de carácter, la resistencia frente a la adversidad y la capacidad de reconocer la grandeza moral en lo ajeno. Estas mujeres no son pasivas, sino participantes activas en los dilemas morales que plantea Burroughs, lo cual resulta significativo para comprender que dentro de los límites de su época el autor reconocía un protagonismo ético compartido entre géneros. En conjunto, los héroes y heroínas de Burroughs funcionan como arquetipos filosóficos que encarnan valores, ponen a prueba dilemas y demuestran que la virtud o la bondad no es una abstracción, sino una práctica que se manifiesta en acciones concretas, se expresa en ellas. En cuanto a la naturaleza y la civilización, en sus novelas aparece un diálogo permanente sobre estas cuestiones. La tensión entre naturaleza y civilización atraviesa toda la obra de Burroughs. La jungla africana y las ciudades marcianas representan, en última instancia, dos polos que se complementan y se desafían. En la jungla, la vida humana se mide en términos de fuerza, astucia y supervivencia. En la civilización, en cambio, se mide en términos de cultura, justicia y orden social. Burroughs no exalta uno y condena el otro, más bien plantea que ambos son necesarios para comprender al ser humano. Y también la filosofía implícita es que la civilización puede degenerar si olvida sus raíces naturales. La corrupción, la injusticia y la decadencia aparecen con frecuencia en las ciudades descritas por Burroughs, tanto en África como en Marte. Frente a esto, la naturaleza se muestra como un recordatorio de lo esencial, la vida, el instinto, la capacidad de adaptación. Sin embargo, la naturaleza sin civilización puede conducir al salvajismo, a la ausencia de normas que protejan a los débiles. Por eso, Burroughs propone un equilibrio. El ser humano debe conservar lo mejor de la naturaleza y lo mejor de la civilización, evitando los excesos de ambos extremos. En Tarzán, por ejemplo, esta dialéctica se expresa en la capacidad del héroe para moverse en ambos mundos. Es el señor de la jungla, pero también el conde Greystock. Es un guerrero instintivo y un hombre educado. En John Carter, la dialéctica se manifiesta en su esfuerzo por introducir valores éticos en un mundo marciano que, a pesar de su tecnología avanzada, siga anclado en la barbarie de las guerras perpetuas. Y de esta forma se puede afirmar que también en su novelística aparece el progreso, la ciencia y la utopía. Burroughs escribe en un momento histórico marcado por el optimismo científico y tecnológico, pero también por la inquietud ante sus consecuencias. Sus novelas reflejan esta ambivalencia. Por un lado, muestra la fascinación existente por la exploración, los viajes interplanetarios y las posibilidades de la ciencia. Por otro, advierte de los peligros de un progreso no acompañado por valores éticos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta mi próximo vídeo. Gracias.